Hoy quiero hacerle dos preguntas para empezar. ¿Estamos agradecidos por las bendiciones físicas y espirituales? La primera pregunta es, y les daré 20 segundos para que lo piensen, ¿cuál es la bendición física por la que está más agradecido? ¿Qué le viene a la mente? ¿Cuál es una de las bendiciones físicas por las que está más agradecido? Mi respuesta es mi esposa de 56 años. Me ha ayudado fielmente y ha tolerado mis defectos de carácter. Me ayudó cuando estaba indefenso y estaba acostado en cama. Hace años en San Diego tuve un problema de espalda extremo y para contrarrestarlo solíamos tener bolsas de hielo. Ponía bolsas de hielo en mi espalda. Teníamos dos. Cuando eso no habían teléfonos celulares y cómo me comunicaba con mi esposa, tenía una olla de metal y una cuchara y golpeaba la olla cuando la bolsa de hielo tenía que ser reemplazada por una nueva. Y estaba en cama todo el día. Simplemente no podía caminar, ni siquiera podía gatear. Y un viernes por la tarde, el doctor Meredith vino como al mediodía y me ungió. Y me fui a dormir 3 horas. Y después de aproximadamente 3 horas me desperté y no tenía ningún dolor y me pregunté, ¿puedo sentarme? ¿Puedo ir al lado de la cama y levantarme y caminar? En 3 horas, después de que el doctor Meredith me ungió, cuando ni siquiera podía gatear y ahora podía caminar sin dolor. Y mi esposa me sirvió durante todo ese tiempo y se lo agradezco por todas las bendiciones y por la felicidad y por toda la ayuda que me brindó, la cual es demasiada para mencionarla. Mi esposa no solo es una bendición física, sino que también es espiritual. Entonces, pregunta 1. ¿Cuál es una de las bendiciones físicas por las que está más agradecido? Pregunta 2. ¿Cuál es una de las bendiciones espirituales por las que está más agradecido? Y le daré 20 segundos para responder. ¿Qué le llegó a su mente primero? ¿Tuvo que pensar y procesar todo tipo de pensamientos o hubo algo que se le ocurrió de inmediato? ¿Podría decirle algo sobre dónde se encuentra hoy espiritualmente? Hay todo tipo de respuestas correctas, por supuesto, pero una que me vino a la mente fue que la sangre de Jesucristo pagó por mis pecados. Eso está en 1 de Juan 1:7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una de las mayores bendiciones espirituales es que podemos ser limpiados de todo pecado por la sangre de Cristo. Leamos también Juan 1:29. El siguiente día vio a Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago 1. Tenemos multitud de bendiciones espirituales. Hablaremos de algunas de ellas a lo largo de este sermón. Por supuesto, las bendiciones espirituales son infinitas o casi infinitas. Y algunas de ellas las veremos a medida que avancemos en el sermón. Santiago 1, 17. ¿Cuál es la fuente de nuestras bendiciones? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La versión King James dice, de su propia voluntad, versículo 17, nos engendró con la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces realmente entendemos que Dios nos ha engendrado como sus hijos espirituales. Somos sus hijos e hijas engendrados. Y qué maravillosa bendición es reconocer que la fuente de todo don bueno y perfecto proviene del Padre de las luces.
Esa es la fuente de nuestras bendiciones. Parece que las bendiciones de Dios son infinitas e innumerables. Si lo amamos, lo obedecemos y cumplimos su voluntad en nuestras vidas. Dios también nos advierte, sin embargo, sobre la ingratitud. Vamos a 2 de Timoteo 3, versículo 1. Hemos leído esta escritura con bastante frecuencia porque estamos en los últimos tiempos y nos damos cuenta de que sí, estos son los últimos tiempos en los que este tipo de atmósfera, este tipo de conducta y caos sobreviene en todo el mundo. 2 Timoteo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, desobedientes de los padres, ingratos. El desagradecimiento es solo una característica que puede hacer parte del carácter de una persona y es un comportamiento habitual y pecaminoso del mundo. Implacables, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Romanos 1:18 nos da otra advertencia. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Afortunadamente Dios nos ha dado el entendimiento, la revelación y la puerta abierta a la verdad. De los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Y cuál es una de sus características? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La característica del agradecimiento es el reconocimiento de que Dios es la fuente de toda bendición, todo don bueno y perfecto que desciende del Padre de las luces. Entonces la ira de Dios está contra aquellos que se niegan a reconocer que Él es la fuente de vida y aliento y el camino a la felicidad. Santiago dijo: Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende desde lo alto, del Padre de las luces. A continuación quiero cubrir no solo las advertencias que Dios nos ha dado contra la falta de gratitud, sino que quiero enfocarme en 5 escrituras clave sobre el agradecimiento y lo que Dios nos dice que debe ser nuestra actitud de gratitud y de acción de gracias. Pasemos a la primera en Efesios 5:18. Y quizás de estas 5 escrituras usted pueda memorizar todas 5. He memorizado algunas partes de ellas. Efesios 5:18. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, que es lo que hicimos hoy en los servicios. Note esto, versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios, dando gracias siempre por todas las cosas. Es una exhortación, es una de las 5 escrituras clave. Veamos otra. Colosenses 2, 6 al 7, como les he dicho varias veces, es uno de mis versículos favoritos. Colosenses 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como ha sido enseñados, abundando en acción de gracias.
abundando en acción de gracias. De hecho, tenemos un sermón en nuestro sitio web con el título, es el sermón 10-19, abundando en acciones de gracias. Tenemos otros sermones sobre ser agradecidos, sermón 508, tiene un corazón agradecido, sermón 789, la importancia del agradecimiento, medio sermón del señor Wakefield, sermón 914, acción de gracias, y nuestro propósito nacional. Hemos publicado un artículo en El Mundo de Mañana sobre este tema, sermón 965, ¿qué significa dar gracias?, por el señor Peter Nathan. Luego, uno más reciente, creo que del año pasado, sermón 1037, el poder de la gratitud, del doctor Scott Winnell. Acá, el poder de la gratitud. Acabamos de leer Colosenses 2, versículo 6, abundando en acción de gracias. Colosenses 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso es siempre. Eso es 24/7. Es lo que hacemos por la mañana, al mediodía y por la noche. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Nos cepillamos los dientes, nos peinamos el cabello, damos un paseo, lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Echemos un vistazo a otro versículo clave sobre el agradecimiento. Filipenses 4, versículo 6. Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. De hecho, tenemos el sermón del señor Wallace Smith, el 1009, paz que sobrepasa el entendimiento. Es el sermón 1009. Por lo tanto, está diciendo que incluso cuando pedimos liberación de pensamientos angustiosos, oramos por todo lo que nos preocupa, como hemos enfatizado en la transmisión y en algunos de nuestros artículos, y cuando pedimos, lo hacemos con agradecimiento. El hecho de pedir con actitud de agradecimiento indica que tenemos fe en que Dios está escuchando nuestra oración, y Él responderá a su tiempo y a su manera, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y le damos gracias a Dios por eso, mientras hacemos nuestras peticiones a Dios con actitud de agradecimiento. Por supuesto, para tener una mente positiva y superar los pensamientos ansiosos, el Dr. Meredith escribió las 7 leyes de la salud hace muchos años. La mayor ley de la salud que escribió fue mantener una mente positiva y tranquila. También tenemos 7 actitudes claves, que es uno de nuestros sermones. Entonces, ¿cuál es su actitud? ¿Es positiva? ¿Mantiene una mente tranquila en tiempos de estrés? Todavía estoy trabajando en eso. En mi pequeño libro de lecciones tiene la lección estar relajado en todo momento, es decir, en tiempos de ansiedad y depresión. ¿Cuál es su actitud? Ese es el sermón 586. ¿Cuál es su actitud? Sermón 720. Carácter y emociones. ¿Controla sus emociones?
o sus emociones lo controlan a usted. Ese es el 720, carácter y emociones. Sermón 977, actitudes primaverales. ¿Elegirá usted una mente tranquila? Puede elegir estar agradecido, aunque no le apetezca. Y la quinta escritura con la que presentamos este sermón es Primera Tesalonicenses 5:16. Primera Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Observe que esos tres están juntos: regocijarse siempre, orar sin cesar, y en todo dar gracias. Entonces los tres están vinculados. Recuerde, estar agradecido con Dios, regocijarse y orar sin cesar. Puede orar en cualquier momento del día, o si tiene una emergencia, o aunque esté simplemente caminando, también puede orar en cualquier momento. Mientras salí por la puerta de mi casa camino aquí, vi este hermoso capullo de rosa roja, simplemente bella, con un diseño perfecto y la rosa misma. Entonces le podemos agradecer a Dios espontáneamente por la belleza que ha creado y el maravilloso entorno que nos brinda tan a menudo. Entonces estas 5 escrituras son una introducción al principio de ser agradecidos y son vitales. Hermanos, revíselas. Tal vez las quiera memorizar, una o las 5. Y abundemos siempre en acción de gracias, dando gracias en todo. Es posible que desee escuchar el sermón sobre ser agradecido del Sr. Peter Nathan, el número 965. ¿Qué significa tener una actitud de agradecimiento? A continuación, miremos cuál fue la actitud de Cristo. ¿Era Jesucristo agradecido? Vamos a Mateo 11, versículo 25. Mateo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Cristo agradece y alaba al Padre que le reveló el entendimiento, la verdad, el camino de vida, la revelación de lo que está bien y lo que está mal, el camino del amor, de los 10 mandamientos, el verdadero propósito de que podamos nacer en su familia. Él no reveló eso a los poderosos del mundo, pero Cristo estaba agradecido por usted y por mí, y porque el Padre nos reveló todo el plan de salvación y el camino de la verdad a todos nosotros. Mateo 15, versículo 35. Mateo 15, versículo 35. Otra ocasión en la que Cristo dio gracias. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces dio gracias, y los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Una vez más, Cristo nos dio ejemplo de dar gracias por los alimentos que Él nos provee. Mateo 26, versículo 26. Esta es una actitud asombrosa de Cristo, o un ejemplo de gratitud. Mateo 26, 26. Y mientras comían en la Pascua, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada por remisión de los pecados. ¿Pueden imaginarse que Cristo estaba agradeciendo a Dios por este vino, que era símbolo de la sangre que había de derramar por toda la humanidad? Damos gracias a Dios por esa actitud.
y por todas las maravillosas bendiciones de su gracia y perdón a través de la sangre de Cristo. Pero no todos dieron gracias. De hecho, tenía esto en mis notas, pero el señor Rockmaner expuso sobre Lucas 17:15. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? Así que uno regresó y glorificó a Dios y dio gracias a Cristo. Gracias, Mr. Magner, por ese sermoncillo, para comprender que debemos ser agradecidos, y no de los 9 que no dieron gracias a Cristo por su curación. Hay otro ejemplo de falsa actitud de gracias. Está en Lucas 18. Esta es una especie de actitud egoísta. Lucas 18, versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. En realidad no estaba agradeciendo a Dios, estaba agradeciendo a sí mismo. Fue una actitud egoísta, una actitud autojusta. Debemos asegurarnos de que tenemos el enfoque correcto, la actitud correcta al expresar nuestra gratitud. Jesucristo dio gracias por el pan y el vino que representan su sacrificio. Entonces debemos orar para que tengamos una actitud humilde y no una actitud de autojusticia, y debemos recordar la actitud agradecida en nuestro Señor y Salvador. La cantidad de bendiciones por las que tenemos que dar gracias es casi infinita, pero intentemos hacer una lista de todos modos, y los animo a todos a hacer una lista, o al menos, si no en lápiz o papel o en un iPad o la computadora, hágalo en su mente. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones que recibe tanto física como espiritualmente? Antes de cenar y en otros momentos, a menudo les preguntamos a nuestros invitados, a cada uno por turno, de qué están agradecidos, cuál es una de sus bendiciones físicas por la que está agradecido, y cuál es una de las bendiciones espirituales. Y muchas veces, con bastante frecuencia, escuchamos que lo primero que dirán es mi familia. Realmente apreciamos nuestra familia. Y por supuesto también tenemos una familia espiritual. Otros dicen que tienen el privilegio de ser parte de la congregación de Charlotte. Bueno, eso es también una bendición maravillosa. Nuestra lista podría ser interminable si realmente lo pensamos. Muchos de nosotros estamos agradecidos por vivir en naciones que Dios ha bendecido en el pasado. Muchos de nosotros estamos agradecidos por la prosperidad y la abundancia que Dios le dio a nuestros países. Estamos agradecidos por la libertad de culto, a pesar de que estas libertades se están erosionando de varias maneras. Agradecemos a Dios por la libertad de buscar oportunidades para realizar nuestro potencial humano, familia, amigos, trabajo, educación. Damos gracias a Dios por el aire fresco, el sol, y la comida y la bebida. Entonces, en el nivel físico, podemos estar agradecidos ahora mismo de no ser un refugiado viajero sin un techo sobre nuestra cabeza. Millones de refugiados han huido de la nación de Siria. Otros millones están migrando en viajes peligrosos para mejorar sus vidas. A enero de 2019, según el Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, 70,8 millones de personas han sido desplazadas en todo el mundo. Y algún día podríamos ser refugiados cuando huyamos. Las buenas nuevas, la revista en inglés de diciembre de 2020, tiene 6 páginas. Bueno, Buenas Nuevas, noviembre-diciembre de 2020, acaba de salir la semana pasada, y tiene 6 páginas de notas de agradecimiento de los suscriptores y de otros oyentes. Y quiero leer que es de una mujer sin hogar en Nueva Zelanda. Ella dice: sí, parece que las cosas están empeorando, incluso para mí. Es difícil sobrellevar este tiempo de prueba. Soy una mujer sin hogar de 6 hijos.
pero con la esperanza de que Jesús venga pronto, sé que realmente puedo superar cualquier cosa, esperando el nuevo mundo bajo el gobierno de Dios. Es de una suscriptora en Hamilton, Nueva Zelanda, una madre sin hogar con 6 hijos. Entonces oramos por otros que están pasando por pruebas. Y también oramos por aquellos que están siendo bendecidos. Cuando mi esposa estaba cuidando a un niño hace muchos años, que tenía 3 años, ella lo estaba ayudando a orar antes de irse a la cama, y es una especie de oración memorable. Él dijo: gracias Dios por la ciruela y el vaso de agua. Nos damos cuenta de que incluso los niños pueden agradecer a Dios por las cosas más simples. Gracias a Dios por la ciruela y el vaso de agua. Entonces agradezcamos a Dios. Como saben, escribo poemas de vez en cuando. He compartido esto con ustedes antes. Bueno, esta en particular es una canción popular. ¿Por qué le damos gracias a Dios? Esta fue una canción que fue popular en los años 50. Las mejores cosas de la vida son gratis. No la cantaré, pero le diré la letra. Las mejores cosas de la vida son gratis. La luna es de todos. Las mejores cosas de la vida son gratis. Las estrellas pertenecen a todos. Allí brillan para usted y para mí. Las flores en primavera, los petirrojos que cantan, los rayos de sol que brillan, son suyos y míos. El amor puede llegar a todos. Las mejores cosas de la vida son gratis. Demos gracias a Dios por todas las bendiciones físicas y le damos gracias por su creación. Como explicamos en los programas, incluso el ADN, las moléculas, los electrones, y luego se expanden al vasto universo, nos damos cuenta de lo que Dios ha creado. En el universo y las galaxias, 2 billones de galaxias. Y como mencioné antes, incluso el capullo de una rosa es tan hermoso, y el copo de una nieve, el diseño que Dios ha puesto en su creación. Pero sabemos que la mayor creación es que está formando en usted y yo su carácter perfecto, justo, santo y piadoso. Tenemos un sermón con ese título, La creación más grande de Dios, el número 399, y está disponible en lcg.org. Damos gracias a Dios por todas las bendiciones físicas y le agradecemos por todas las bendiciones espirituales. Echemos un vistazo a algunas de las bendiciones espirituales por las que estamos agradecidos. Mateo 11, versículo 25. Creo que ya mencionamos pero lo volveremos a leer. Mateo 11:25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dios nos ha revelado el misterio de la vida. Cantamos en nuestros corazones al comienzo de los servicios hoy el Salmo 8, cuando David se pregunta cuál es el propósito del hombre y por qué lo visita y por qué se preocupa por él. Ha puesto todas las cosas bajo sus pies, aunque no todavía todo. Como dice en Hebreos 2:8, Dios nos ha dado todas las cosas. Jesús dijo: Padre, te doy gracias porque has revelado estas cosas, la verdad de Dios, la verdad preciosa e invaluable de Dios a los niños, no a los poderosos del mundo. Existen estos gigantes intelectuales en todo el mundo, pero son carnales y no pueden entender las cosas espirituales, los principios espirituales y la revelación de Dios. Vamos a Apocalipsis 1. Apocalipsis 1. Y leamos nuevamente una de las lecciones espirituales que Dios nos da. Apocalipsis 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Cristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas,
porque el tiempo está cerca. Dios nos reveló las cosas que están sucediendo. No se lo ha revelado al mundo, pero debemos dar testimonio al mundo. Nos ha dado una comprensión de la profecía, y tenemos varios folletos sobre esto. El folleto del Dr. Meredith, Profecía Cumplida, la mano de Dios en los asuntos mundiales. El maravilloso mundo de mañana, ¿cómo será? Y por supuesto el señor Armstrong habló sobre los dos árboles, que es otra revelación. En el Misterio de los Siglos, página 115, habla de los dos árboles. Un árbol representa la vida de Dios, su forma de vida que revela el conocimiento. El otro árbol representaba al hombre tomando la prerrogativa de decidir por sí mismo, aparte de Dios, lo que está bien y lo que está mal. Tenemos una transmisión en nuestro sitio web, Evolución o Revelación. Y los dos árboles, el árbol de la vida, representa la revelación de Dios sobre el modo de vida de lo que está bien y lo que está mal. Por supuesto, Adán y Eva tomaron del árbol del conocimiento, del bien y del mal, y decidieron por ellos mismos lo que estaba bien y lo que estaba mal, rechazando la revelación de Dios. El carácter, la naturaleza, el poder y la gloria de Dios se revelan en su palabra. Apocalipsis 4, versículo 9. Apocalipsis 4:9 nos da una idea del trono de Dios. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él que está sentado en el trono y lo adoran por los siglos de los siglos, y echan coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que incluso los seres vivientes se inclinan y dan gracias a Dios. Pasemos a Efesios 1, versículo 15. Estamos considerando las bendiciones espirituales que Dios nos da. Efesios 1, 15. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol Pablo está diciendo que Dios nos ha dado sabiduría y revelación, pero el apóstol Pablo está diciendo: no ceso de dar gracias por vosotros. Debe haber sido un hábito habitual de Pablo orar por la iglesia de Éfeso para agradecer a Dios por esa congregación. ¿Agradece usted a Dios por su congregación? No volveré allí, solo lo mencionaré cómo Pablo realmente agradeció a Dios por varias congregaciones. Por ejemplo, 1 Corintios 1:4. Gracias Dios, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 1:2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Esto podría darnos una pista, hermanos, de que debemos agradecer a Dios por nuestras congregaciones locales, por nuestros pastores de área, diáconos y diaconisas y aquellos que están sirviendo. Como dice en 2 Tesalonicenses 1:3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Vamos a
Segunda Corintios 9, versículo 10. Segunda Corintios 9, versículo 10. Segunda Corintios 9, 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis en el Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Por supuesto, ese don indescriptible podría ser el mismísimo sacrificio de Cristo. También podría ser el don del Espíritu Santo. Entonces Dios nos ha dado ese perdón. La palabra griega aquí, que se encuentra en la Biblia en griego, denota algo que está más allá de la descripción humana. El comentario dice: podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar. Dios nos amó tanto que nos dio su regalo supremo, cuya causa nunca puede ser igualada, el regalo de su propio Hijo. Así que ese es el asunto de su don indescriptible. Conocemos Juan 3:16 y espero que haya leído el artículo del señor Weston, Juan 3:16. El comentario continúa con respecto a esa escritura en el versículo 15. Gracias a Dios por su don indescriptible. Era necesario que Pablo explicara a las iglesias de Corinto en gran detalle el significado de la gracia de Dios y la muerte de Cristo. Aparentemente la congregación no entendió lo que significaba ser amado o mostrar amor. Eso es del comentario sobre el mensaje de 2 Corintios. Por eso le damos gracias a Dios por el sacrificio de su Hijo y por nosotros y por el mundo entero. Ya he mencionado Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Nos damos cuenta de que Jesucristo es el Salvador del mundo. El pueblo samaritano lo dijo en Juan 4:42. Y primera de Juan 4:14 también dice que uno de los títulos de Jesucristo es el de Salvador del mundo. Estamos agradecidos por el perdón de Dios y por su gracia. Y Él nos perdonó nuestras ofensas para que nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Mateo 6:12. Estamos agradecidos por el don del Espíritu Santo después del arrepentimiento y el bautismo. Estamos agradecidos no solo por el sacrificio de Cristo, sino también porque Él está vivo a la diestra de Dios Padre como nuestro gran sumo sacerdote, porque Él intercede por nosotros, como está en Hebreos 7:25. Él sabe, lo podemos leer en Hebreos 4. Romanos 5, versículo 10. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces Jesucristo está vivo y Él está trabajando personalmente con usted y conmigo, preparándonos para el reino en el que podamos ser reyes, sacerdotes y jueces y servir a millones y miles de millones de personas en el mundo de mañana. También sabemos que Cristo vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Damos gracias a Dios por su reino venidero. Sabemos que viene para prevenir el cosmicidio, es decir, la muerte de todo ser viviente sobre la faz de la tierra. Y es porque hay un elegido. Y oramos para que podamos seguir siendo los elegidos. Como Él dijo, por amor de los escogidos, esos días serán acortados. Estamos agradecidos por las grandes promesas de Dios.
Segunda de Pedro 1, 3 y 4, en el que dice que Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Por supuesto, recibimos promesas especiales y hemos escuchado un sermón reciente sobre esto, Gálatas 3, 26. Vamos allá. Gálatas 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Qué promesas tenemos? La promesa de la vida. ¿Y qué se nos promete heredar? Heredar la tierra. Mateo 5:5. Heredar la salvación. Hebreos 1:14. Demos gracias a Dios por ser parte de la familia de Dios, por ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. El doctor Meredith dio un sermón muy importante, el 962. La iglesia de Dios es una familia. Ciertamente disfrutamos tanto de nuestra familia física como de la familia espiritual en nuestra vida. Damos gracias a Dios por el verdadero evangelio, el mismo evangelio que Jesucristo predicó sobre el reino de Dios venidero en la tierra cuando todas las naciones aprendan el camino de paz. Estamos agradecidos de que Dios escuche nuestras oraciones, pero se necesita valentía, como se nos dice en Hebreos 4:14. Podemos ir allí. Hebreos 4:14. Debemos estar agradecidos por esta bendición espiritual. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Reclamo esa promesa con frecuencia, porque sé que siempre necesito de la gracia y de la ayuda de Dios. También agradecemos a Dios por el consuelo en tiempos de duelo. Segunda Corintios 1, versículo 3. Segunda Corintios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En la revista Buenas Nuevas tenemos una sección titulada En memoria cariñosa de aquellos que han muerto recientemente. El obituario y algunos pensamientos memorables de esas personas se enumeran allí. Por lo general, la edad promedia de los que han fallecido, como vemos en la revista Buenas Nuevas, es de más de 80 años. Entonces Dios les está dando a su pueblo una larga vida en general. Por supuesto, hay excepciones individuales, incluso mencionaremos una de ellas más adelante, pero damos gracias a Dios por todos los que han muerto en la fe. 1 Corintios 2, versículo 9. Y de nuevo, esta es una de esas maravillosas bendiciones espirituales. Y pocas palabras se pueden expresar para agradecer a Dios por este tipo de bendición. 1 Corintios 2, 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Entonces Dios no solo nos ha revelado lo que podría ser natural y superficial, Él nos ha revelado las cosas profundas de Dios. El propósito por el cual Dios ha creado a toda la humanidad,
para que renazca en su familia como hijos e hijas espirituales con una vida inmortal y glorificada. ¡Qué bendición tan maravillosa! Di un programa titulado ¿Por qué el universo? Stephen Hawking era un astrofísico famoso y escribió en su libro La historia de todo, en la página 136, dice: si descubrimos una teoría completa, debería, con el tiempo, ser comprensible en principios generales para todos, no solo por unos pocos científicos. Entonces, todos podremos participar en la discusión de por qué existe el universo. Si encontramos la respuesta a eso, sería el triunfo definitivo de la razón humana. No lo entenderán con la razón humana, porque entonces conoceríamos la mente de Dios. Pero nosotros sabemos la respuesta, y Stephen Hawking, un gran astrofísico, dijo: si supiéramos por qué existe el universo, conoceríamos la mente de Dios. Y hermanos, Dios nos lo ha revelado a nosotros. Sabemos por qué existe el universo. Es el entorno para que los seres humanos aprendan el propósito y el significado de Dios, que podamos ser parte de su familia, que aprendamos a temerle, que aprendamos a crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo con un carácter perfecto y finalmente nacer en su familia para heredar el universo y heredar la tierra y heredar la salvación eterna y heredar todas las cosas, lo que en griego significa todo lo que se ve y todo lo que no se ve. Como dijo Jesús: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Damos gracias a Dios por su revelación. ¿Qué otras bendiciones espirituales podemos agradecer a Dios? Juan 8, 32. No iremos allí. Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Cuando nos dijo en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Qué bendición saber la verdad. Conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Y nos dice en 1 Corintios 13:6, el amor se regocija en la verdad, y la verdad te hará libre. Y vemos en 1 Tesalonicenses 5:16, está siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo. Regocijémonos siempre, pero regocijémonos en la verdad. Tenemos un sermón con ese título, el 4:10, regocijémonos en la verdad. Hay otras lecciones que debemos aprender como parte de las bendiciones espirituales por las que debemos agradecer a Dios. Damos gracias a Dios por enseñarnos lecciones espirituales duraderas. El Dr. Meredith, cuando tuvo su derrame, incluso cuando se enteró de su cáncer, dijo: quiero aprender todas las lecciones que pueda aprender. Y a veces Dios nos da la experiencia para aprender de la manera difícil. La mayoría de nosotros queremos aprender tanto como podamos de la manera fácil o de la forma espiritual, es decir, mediante la oración, el estudio, el ayuno y la meditación. Pero a veces tenemos un defecto de carácter que solo puede corregirse con la corrección de Dios, su amorosa corrección. Él dice en Hebreos 12:5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Así que Dios nos corrige con amor, como dice en Hebreos 12, versículo 5. ¿Cuándo fue la última vez, si lo hizo, cuándo fue la última vez que agradeció a Dios por corregirlo? En las últimas semanas pasé por una fuerte corrección que Dios me dio. No voy a compartir lo que fue con ustedes, pero Dios me corrigió y le agradezco por esa corrección.
¿Qué lecciones aprendemos de la amorosa corrección de Dios? Vamos a 2 de Pedro 3, versículo 8. Cuando nos damos cuenta de que Jesús vivió solo 33 años y medio, y algunos de nosotros tardamos mucho más en aprender las lecciones, podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos cegarnos espiritualmente hasta que algo nos despierte. Entonces Él nos dice en 2 de Pedro 3, 8, Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, un aspecto de la vida es que necesitamos aprender lecciones, y tenemos una vida larga para vivir y aprender esas lecciones. Recibimos una carta de un prisionero en Pine Bluff, Arkansas. Nos decía que estaba agradecido por una de las lecciones que estaba aprendiendo. Eso de un prisionero en Arkansas. Compañero cristiano, he recibido algunos de sus folletos y me han bendecido en mis estudios de la palabra de Dios. Verá, soy un recluso en el Departamento de Correcciones de Arkansas y he estado estudiando la palabra de Dios a diario durante los últimos 5 años. Seré liberado en 6 meses y sentí que Dios me ha llamado para ayudar a difundir su palabra a personas que eran como yo, cegadas a la verdad, pero que no sabían que estaban perdidas en el mundo. Me ha tomado 27 años de una vida de drogas y violencia para ver un propósito en mi vida. Dios no lo ha revelado todavía, pero me ha puesto tras las rejas para liberarme, y lo alabo por llevarme a la cárcel. Aquí hay una persona que agradece a Dios por llevarlo a la cárcel para que pudiera ser liberado espiritualmente. Tenemos el sermón Romanos 8:28 y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Y a mí me ha llevado entre 50 y 60 años a aprender ciertas lecciones. Solo necesito tener una actitud receptiva para poder aprender de los años restantes que Dios me da. A veces es doloroso y finalmente tengo que aprender por medio de algunas lecciones dolorosas ciertos aspectos que nos suman al carácter eterno. Agradezca a Dios por todas las bendiciones y dones espirituales y físicos que le está dando. Cuente sus bendiciones y haga una lista por lo que debe agradecer. Pero ¿cómo le agradecemos a Dios? Una forma es transformando su vida. Damos gracias a Dios por medio de los himnos, canciones, alabanzas y poesía. Pero más importante es por medio de una vida transformada, para demostrarle que realmente hemos cambiado las actitudes y comportamientos carnales que alguna vez tuvimos y que ahora somos más espirituales, somos buenos discípulos o estudiantes, disciplinados, obedientes de Dios. Podemos acudir a Mateo 21, versículo 31. Mateo 21, 31. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Jesús está diciendo que las rameras y los publicanos entrarán al reino antes que estos fariseos. ¿Cómo agradecemos a Dios? Con una vida cambiada y transformada. En 1 Corintios 6 es un capítulo muy alentador. A veces pensamos que somos tan buenos y que hemos tenido vidas bendecidas en el pasado, pero usted comprende que la iglesia de Corinto eran individuos pecadores, al igual que nosotros. 1 Corintios 6, 9.
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Hermanos, Cristo vino a pagar los pecados de personas como estas con su sangre. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante un cambio de vida? Lo hemos leído varias veces, pero es muy importante como parte del crecimiento y continuo de nuestro carácter. Romanos 12, 1 y 2. Este es un ejemplo de una vida transformada. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Es usted un sacrificio vivo? Expresamos nuestra gratitud a Dios al cambiar nuestro comportamiento, al transformar nuestras vidas, al tener un patrón de pensamiento y de hablar diferentes. Debemos estar en continua superación y crecimiento en madurez espiritual. También agradecemos a Dios durante las pruebas. La esposa de un ministro hace años enfrentaba bastantes pruebas severas en su vida. Y mencioné en un sermón acerca de una persona que estaba escribiendo 5 cosas todos los días por las que estaba agradecida. Y la esposa de este ministro comenzó a hacer eso, no todos los días, sino cada día por medio, escribiendo 5 cosas por las que estaba agradecida. Y la última vez que hablé con ella, tenía más de 31,000 cosas por las cuales estar agradecida. Le ayudó a pasar por sus pruebas. Así que asegúrese de que está agradecido incluso en momentos de pruebas. Recordamos Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel en Hechos 16 y cómo los metieron en la cárcel del fondo y les sujetaron los pies con cepo. Leeremos eso, Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Vemos que sus pies están en el cepo y ni siquiera podían moverse. Sin embargo, ¿cómo enfrentaron esa prueba? Orando y cantando himnos a Dios. Y de repente hubo un gran terremoto, ya ustedes conocen la historia, fueron liberados por Dios. Demos gracias a Dios, incluso durante las pruebas. Agradezcamos por la resurrección de entre los muertos. 1 Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, expresen su agradecimiento a Dios muchas veces al día. Exprese agradecimiento a los demás por su bondad. Y lo más importante, exprese su agradecimiento por la madurez espiritual, cambiando su comportamiento para bien, superando cada día y volviéndose más conforme a la imagen y la naturaleza de Cristo, como dice en Romanos 8:29. Como saben, he compartido algunos de estos poemas con ustedes antes, porque me gusta escribir poemas, y este fue uno que escribí en 2011. Es otra forma de expresar agradecimiento. A este poema lo llamo Otra oración de agradecimiento. Gracias por el viento y la lluvia. Gracias por las colinas y la llanura. Gracias por el cielo de arriba. Gracias por el amor eterno. Gracias por el Rey que viene. A Él oramos, amamos y cantamos. Gracias por las palabras que dices, por el mundo en paz, en tu gran día. Expresemos gracias a Dios por una vida transformada. Agradezcámonos unos a otros por la amabilidad. Agradezca a Dios decenas de veces al día
y use siempre la expresión gracias. En nuestra casa, mi esposa y yo nos damos las gracias varias veces al día. Ayuda a la comunicación en nuestra relación. Un área más por la que podemos agradecer a Dios es que nos llamó. 1 Corintios 1:26. 1 Corintios 1:26. Primera Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne ni poderosos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Agradezcamos a Dios porque nos llamó. Agradezcamos por nuestra parte en su obra. Agradezcamos porque está bendiciendo su obra. Como mencioné antes, en las Buenas Nuevas de noviembre-diciembre de 2020, que acaba de ser impresa, en esa revista hay 6 páginas de suscriptores que expresan su agradecimiento por los beneficios que reciben por medio de la obra de Dios. El señor de Simón dijo algo de eso en los anuncios. Y hay un artículo en la revista que recibirá en pocas semanas, tal vez en 2 semanas, titulado ¿Estás haciendo la diferencia? Quiero leer unos párrafos. Este es de un suscriptor en Nueva Gales del Sur, Australia. Transmito mis más sincero agradecimiento a todos los responsables de su maravillosa y valiosa difusión y publicaciones. Sus esfuerzos han cambiado mi dirección en la vida y me han dado un entendimiento seguro de la palabra de Dios. Recientemente decidí dejar el ministerio pentecostal después de 30 años. Este es un suscriptor de Nueva Gales del Sur, Australia, que era un ministro pentecostal, y nuestras publicaciones lo han ayudado a dejar el ministerio pentecostal después de 30 años. Este otro es un suscriptor en Malone, Nueva York. En nombre de los delincuentes encarcelados y exdelincuentes, nos gustaría dar la bienvenida a la Iglesia de Dios, agradeciendo a su ministerio por su servicio y dedicación. Sin la ferviente dedicación y el amor de su personal por cada uno de nosotros, probablemente estaríamos perdidos en la mediocridad. Gracias por no dejarnos solos, por no dejar a ninguno de nosotros atrás. Somos bendecidos y nuestras vidas son mucho más ricas gracias a su ministerio. No sabríamos el verdadero significado de la vida sin su ministerio. Un prisionero en Nueva York. Leeré uno más. Estimado Señor, he recibido sus maravillosas publicaciones. Lo que más me llamó la atención fue su revista El Mundo de Mañana de julio de 2020. Su artículo La tormenta perfecta me tocó el alma. Creo que debo prestar mucha atención a la advertencia de Dios. Uno de sus ministros me visitó antes. Espero poder asistir algún día a los servicios del sábado. Que Dios los bendiga. Es un suscriptor en Metro Manila, en Filipinas. Recibimos cartas de Brasil y de todas partes. Y tenemos un comentario del editor en estas 6 páginas de comentarios que dice: no se equivoquen, no todos los comentarios son positivos. Recibimos muchas críticas que francamente deberían animarnos. Lucas 6:26. En las Buenas Nuevas de noviembre-diciembre que recibirán pronto, tenemos un artículo del señor Wallace Smith titulado Tenemos una misión, y por el señor D. Simón, Actualización de medios digitales y de transmisión 2020. Estas son noticias muy maravillosas y alentadoras de que Dios nos está ayudando en su obra. Entonces, agradecemos a Dios por su contribución en la obra de Dios y agradecemos a Dios por bendecir su obra. Cada vez hay más personas que toman el curso bíblico
como mencionó el señor de Simón, hemos estado progresando activamente hacia esta nueva meta, acercándonos cada mes y teniendo 13.000 personas que comenzaron el curso bíblico en julio y agosto. Entonces Dios está bendiciendo la obra. Estamos dedicados a cumplir la misión que Cristo nos ha encomendado, de predicar el Evangelio al mundo entero. Agradezca a Dios por la capacidad de hacer su obra. No iremos allí, pero leeré 1 Crónicas 29:14. El rey David dice, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Este donante de Hopkins, Minnesota, dice, me gustaría poder enviarles más dinero, porque disfruto de su boletín y su maravillosa revista, gracias. En un artículo de su revista de hace muchos años leí sobre los peligros de fumar cigarrillos. Lo dejé esa misma noche, así que gracias de nuevo. Y David dijo, ¿quién soy yo? Te damos de lo que es tuyo. Hermanos, den gracias a Dios por bendecir su obra y asegúrese de estar orando como a menudo los exhortamos. Mateo 9:37 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vivimos en los tiempos profetizados de ingratitud. El apóstol Pablo advirtió acerca de aquellos que son impíos e ingratos. Los cristianos, por el contrario, somos un pueblo agradecido. Apreciamos el amor de Dios por la humanidad y somos conscientes de su gracia, su amor y su misericordia para con nosotros. Debemos desarrollar y practicar la actitud de ser agradecidos, la cual es una forma de pensar. Una actitud de gratitud es una forma de vida, es un aspecto del carácter piadoso, es un estado mental continuo. Es una actitud que debemos ejemplificar hasta nuestros últimos días. Dick Armstrong, el hijo mayor del señor Armstrong, sufrió un terrible accidente automovilístico durante una gira de bautismo en 1958. Se estaba muriendo en el hospital y una de las enfermeras de nuestra iglesia estaba con él en el hospital antes de morir. Y él le dijo que estaba agradecido a Dios por todo lo que había vivido antes de morir. Y murió a la edad de 29 años. Hermanos, asegurémonos de agradecer a Dios y de tener esa actitud de agradecimiento hasta nuestros últimos días. Como leemos en Colosenses 2:6, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Demos gracias a Dios por su revelación, su gracia, el sacrificio de Cristo, que repasaremos en la próxima Pascua. Demos gracias a Dios por su revelación, la comprensión de la verdad, la comprensión de su plan de salvación para toda la humanidad, su llamado a formarnos como reyes, sacerdotes y jueces en el reino venidero, y gracias a Dios por sus preciosas e invaluables promesas. Cumplamos nuestro propósito y nuestra misión con la guía y las bendiciones continuas de Dios. Abundemos siempre en acción de gracias y siempre ejemplifiquemos una actitud de gratitud y en todo demos gracias. En todo demos gracias.